Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio al primer congreso virtual denominado Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires. En el día de la fecha nos van a estar acompañando la licenciada Lorena Aguerre, el licenciado Ariel Pérez y el licenciado Eduardo Junquet. Este es un congreso organizado desde la Comisión Promotora y antes de comenzar, todos conocemos el hecho fatal que ocurrió el día de ayer y bueno, quería que tomemos unos minutos de silencio para conmemorar y recordar a los héroes que tuvieron caídos ayer. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Lorenzo Gómez. Estaré a cargo de esta disertación. La misma va a estar compuesta de 3 paneles, como dije anteriormente. El título es Bioseguridad. Y ahora le voy a dejar la palabra a la licenciada Lorena Aguerre. Ella es licenciada en Higiene y Seguridad. También es la responsable de Gestión, Calidad y Bioseguridad del Departamento de Bacteriología del Instituto Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas. Doctor Carlos Mabrán, bienvenida Lorena. Te damos la bienvenida, Lorena. Decime si nos está viendo. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzo? Bueno, primero que nada quiero agradecerles la invitación a participar de este congreso. Para mí es un placer. Bueno, gracias a vos, gracias a Ariel. Y cuando quieras comenzamos. Dale, no, bueno, en principio nosotros agradecerte a vos por tu tiempo. La verdad que esta pandemia nos tiene a todos cambiados de órbita y nos invita a transformarnos y bueno, como comisión promotora y colegio profesional no queríamos dejar de estar presentes. Durante todo el aislamiento social preventivo obligatorio desarrollamos charlas en Instagram, donde nos estuviste acompañando. Después a través del Consejo Federal realizamos el mes de higiene y seguridad, un mes federal, donde profesionales de todo el país estuvieron disertando durante 15 días. La verdad que también un congreso muy interesante. Y bueno, te voy a dejar la palabra y me despido hasta en un ratito. Lo dejo con la licenciada Lorena Aguerre. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Bueno, voy a poner la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad les voy a dar una disertación acerca de la bioseguridad en tiempos de COVID-19. Como Lorenzo ya les había comentado, responsable de gestión de calidad y bioseguridad del Departamento de Bacteriología, pero también por una cuestión momentánea estoy siendo responsable de bioseguridad del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, con lo cual tengo a cargo la bioseguridad de los 4 departamentos que integran el instituto, es decir, el Departamento de Bacteriología, al cual pertenezco, el Departamento de Micología, el de Parasitología y el Departamento de Virología. En este último se encuentra el servicio de virus respiratorios a cargo de la doctora Elsa Baumeister, quien es la responsable del diagnóstico del SARS-CoV-2 aquí en el Instituto Malbrán. Muy bien, dicho esto, voy a empezar con la primera diapositiva y ¿se ve la diapositiva? Tarda un cachito en conectarse, Lore, pero ahí dice que está esperando a vernos tu pantalla. Ahí la estamos viendo. Ahí está perfecto.
Ah, perfecto, muy bien. Perdón. Bueno, antes que nada, quería contarle un poco los antecedentes de por qué se llama nuevo COVID-19. Y todo empezó en el año 2002 con la aparición del primer SARS-CoV, que es el síndrome agudo respiratorio severo, que es una enfermedad aguda, febril, infectocontagiosa, que en los casos graves puede provocar una falla pulmonar y severa. En el año 2002 se produjeron muchos casos de esta infección. Más tarde, en el año 2012, apareció el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Esta fue una enfermedad que varía porque pasó a ser una enfermedad asintomática o con síntomas respiratorios muy leves. Y en casos extremos hubo enfermedad respiratoria aguda severa y también ocasionó varios óbitos. Por último, a finales del 2019, el 2020, apareció el SARS-CoV-2, que es el síndrome agudo respiratorio severo que comenzó en China, en la provincia de Hunan. Algo que quiero aclarar es, cuando hablamos de COVID-19, hablamos de la enfermedad, porque este es el nombre de la enfermedad, cuyo agente etiológico es el SARS-CoV. Es, digamos, algo que les quería dejar en claro, porque a veces puede producir algún malentendimiento. Muy bien. Bueno, a partir de esto, ¿cuál fue la situación en el mundo y en Argentina? Les contaba recién que en diciembre del 2019 ocurrió el primer caso en Hunan, en China. Mucho más tarde, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la epidemia como emergencia de salud. Perdón, se me aparecieron, ahí está. Como emergencia de salud pública a nivel internacional. Luego, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por coronavirus. Ustedes habrán escuchado hablar en todos los canales de la pandemia. Entonces, yo también les quería contar que una pandemia se produce cuando un brote epidémico se extiende a regiones geográficas extensas. Es decir, que de la epidemia que se había producido y que estaba circunscrita a Hunan y después a China y luego a los países limítrofes, al extenderse por el resto del planiferio y pasar las fronteras, se convirtió en una pandemia. ¿Y en Argentina qué pasó? En Argentina, el primer caso, el 5 de marzo, fue el primer caso reportado como positivo. No sé si ustedes recuerdan, este señor de 43 años que vino de España o Italia, de Europa, con síntomas de fiebre y acudió directamente a la clínica para ser tratado. Más tarde, a mediados de marzo, alrededor del 13, ocurrió el primer caso con un contacto estrecho, es decir, una persona que había sido infectada de Europa, contagió a una persona que estaba acá en el país. El 18 de marzo aparece la primera transmisión local en conglomerados, que ustedes habrán escuchado muchos casos de personas que iban infectadas a lugares en donde había mucha más gente produciendo mucho más contagios. El 20 de marzo se produce aquí en Argentina el aislamiento social obligatorio y el 22 de marzo aparece el primer caso de transmisión comunitaria. Muy bien. Con todas estas noticias, acá aparece una nota de la BBC contando el primer caso de Argentina de coronavirus y a principios de marzo aparece un boletín del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional contando el primer caso de coronavirus positivo en Argentina.
Muy bien, con toda esta información y antes de seguir charlando, les quería comentar que el concepto de bioseguridad, según la Organización Mundial de la Salud, es un conjunto de normas y medidas para la salud que tiende a proteger al personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos que están expuestos, por supuesto en el desempeño de sus funciones. Este concepto también abarca a los pacientes y al medio ambiente. Y con toda esta información que nosotros recibimos en el instituto, lo primero que hicimos fue pensar cuál era la mejor estrategia que teníamos para elegir en materia de bioseguridad. Lo primero que hicimos fue la coordinación y la planificación. Y como primera medida pensamos en la distribución del personal. ¿Por qué? Porque en el instituto se trabaja 6 horas por día, 5 días a la semana. Si bien recién el 25 de marzo se empezó a hacer la descentralización del diagnóstico hacia otras provincias, todas, digamos, las muestras y el diagnóstico se hacía en el laboratorio de virosis respiratorias del Instituto Malbrán, con lo cual todas las muestras de Cava, de la provincia de Buenos Aires y del resto del país llegaba a nuestra institución. Esto nos llevó a pensar esta medida de empezar a distribuir al personal de manera tal que cubra la extensión horaria, porque lógicamente al haber tanta demanda de encomiendas se tuvo que extender el horario de la recepción de las encomiendas y aparte del trabajo en el laboratorio. Con lo cual nosotros empezamos a partir los grupos en 2 horarios diferentes para que puedan estar mañana y tarde todos los días de la semana y sábados y domingos. Lo mismo hicimos con la gente del laboratorio, con los auxiliares técnicos de los laboratorios, si bien son personas que asisten, también necesitábamos que ocupen toda la banda horaria nueva que se había producido. También el personal que retira los residuos patogénicos, porque imagínense la cantidad de muestras que llegaban al laboratorio, todo lo que es encomiendas, triple envase, digamos, todo el packaging que trae una muestra tenía que separarse y retirarse como residuos patogénicos. También los triple envases los que se hacía era desinfectarlos, esterilizarlos y entrarlos de vuelta al ciclo de... También el personal de seguridad, la gente, ¿no? A veces hasta sin saber el horario de apertura, entonces tuvimos que pedir a la gente de seguridad que hiciera mucho más lo que nosotros sabíamos para el trabajo diario. También el personal de limpieza, el personal de limpieza es tercerizado, con lo cual además de pedir que extiendan las horarias, una distribución y también el personal de lavandería. Muy bien, una vez que teníamos en pequeños grupos y por etapas. ¿Por qué? Porque por siempre pongo, digamos, el servicio de receptoría de análisis porque este es el servicio que más ejemplos me da. Este servicio tenía 4 grupos y estaban divididos a su vez en 2 grupos más. Es decir, que la primer parte, las personas que venían a la mañana, había 2 personas que recibían las encomiendas en el servicio y 2 personas más que eran las encargadas de llevar las encomiendas hacia los distintos laboratorios. ¿Por qué? No solo se recibían muestras, si bien era el grueso, muestras de diagnóstico para COVID-19, sino también para otras patologías.
El instituto, además de estos 4 departamentos que yo les mencioné antes, también está dentro del predio el Instituto de Producción, el Centro de Redes de Laboratorio, el Centro Nacional de Contralor de Biológicos. Entonces, digamos que Receptoría de Análisis es la puerta de entrada digamos, de todas las encomiendas que ingresan al predio. Entonces, nosotros proyectamos las capacitaciones de la siguiente manera. El grupo que estaba dentro de la oficina lo partimos en 2. Entonces, mientras le dábamos le daba la capacitación a 2 personas, yo estaba segura que había una persona que podía atender perfectamente sin ningún problema a todas los oficiales que traigan las encomiendas al instituto. Y la persona a la que yo estaba capacitando es una persona que podía prestarme atención tranquilamente sin estar preocupada si venía alguien, si tiene que atender el teléfono. Entonces, esta estrategia a nosotros nos permitió poder capacitar a la gente en capacitaciones cortas, en pequeños grupos y por etapas. Entonces, cuando terminábamos con este grupo, se rotaba, capacitaba a la persona que había estado en el mostrador, hicimos también con los que repartían las encomiendas y además después con todos los demás grupos que antes les había mencionado, la gente de limpieza, la gente de laboratorio, la